El 15 de noviembre, en 20 días, podría colapsarse el sistema sanitario de Castilla y León, todos los hospitales de la comunidad, si no cambia a mejor la evolución de la pandemia. Una fecha que tendríamos que tener todos marcada en rojo en nuestro calendario, porque de nosotros depende que, si eso ocurre, nos vuelvan a confinar en casa. Se agradece la tensión política, que se haya rebajado en las últimas 24 horas, pero sigue provocando estupor que aún haya ciudadanos que transgreden el toque de queda en nuestra comunidad. Estamos a punto de que Castilla y León cierre a cal y canto sus fronteras. Aquí arranca Cuestión de Prioridades. ¿Qué tal? Buenas noches. Las comunidades empiezan a apretarse el cinturón de las restricciones de movimientos, envueltas casi todas en datos de contagios muy preocupantes. La falta de un mando único obliga a que cada una tome sus medidas amparadas en el estado de alarma, cuyo debate político ahora es si durará 6 meses, como quiere el Gobierno, u 8 semanas, como aboga el PP. Hoy entrevistaremos a la exportavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, y le preguntaremos su opinión sobre este asunto y su delicada situación en estos momentos en el partido. Ahora vamos a ver el mapa de las comunidades con más restricciones, entre las que se encuentra, por supuesto, Castilla y León. Celia Sánchez, buenas noches. Cuéntanos, ¿cuál es esa maraña de restricciones en cada uno de los territorios? Pues sí, José Luis, buenas noches. Desde luego, maraña es un término que se ajusta perfectamente a la situación del país, de la que vemos en el mapa lo más preocupante. Cierres perimetrales en Asturias, Aragón, País Vasco, Navarra y La Rioja, y también en Granada. La ciudad andaluza está disparada con 1.140 casos por cada 100.000 habitantes. Los toques de queda más restrictivos en Castilla y León y Cataluña son a partir de las 10 de la noche y hasta las 6 de la mañana, como en el resto. En Cataluña, además, cierre de establecimientos comerciales a las 9 de la noche. Precisamente, Celia, el cierre perimetral de algunas comunidades, ya se han sumado 5 de ellas, sobrevuela Castilla y León. Puede que Castilla y León se sume a esa decisión y, sobre todo, de cara al puente de noviembre, al 1 de noviembre. Sí, eso es. Aunque la consejera de Sanidad no ha descartado esta medida, el presidente Alfonso Fernández Mañueco, sin decir que no, tampoco ha sido muy explícito sobre un confinamiento de Castilla y León, nada en firme de momento. Esto ha dicho Mañueco. Vamos a ir viendo las decisiones que tenemos que ir adoptando en los próximos días. Lo he dicho al principio de mi intervención, seguimos la evolución de la pandemia día a día e iremos adoptando las medidas que consideremos pertinentes y oportunos. El debate nacional está ahora mismo en si habrá acuerdo entre el Partido Popular y el Gobierno para aprobar el estado de alarma una vez que Pablo Casado ha cambiado de postura. Imaginamos que en gran parte por la presión de los presidentes autonómicos, de sus presidentes autonómicos. Efectivamente, exacto. Feijóo, desde Galicia, ha sido hoy especialmente crítico. Ha dicho que tanto el estado de alarma como el toque de queda son demoledores para la economía y la reputación internacional de España. Pablo Casado pide 8 semanas de toque de queda para apoyar la medida, no los 6 meses que quiere el Gobierno. Y el Gobierno recuerda la lealtad que necesita de él y del Partido Popular en este momento. Limitar el plazo de aplicación de esta excepcionalidad constitucional. Nosotros pensamos que no puede superar en ningún caso las 8 semanas. El Partido Popular debe abandonar sus condiciones y debe sustituir estas condiciones por las recomendaciones de los expertos y de la ciencia. Precisamente la pregunta que hemos hecho hoy a nuestros telespectadores es si consideran que el Partido Popular debería apoyar el estado de alarma. Una amplia mayoría, el 73%, dice que sí, frente a un 27% que se muestra contrario. Pues Celia, ahora preguntaré a los tertulianos si también coinciden con el resultado de nuestra encuesta. Vamos a presentarles. Maite Rodríguez, del Día de Valladolid. ¿Cómo estás? Muy bien, buenas noches. Miguel Ángel Quintana Paz, profesor de Ética de la Universidad Miguel de Cervantes. Bienvenido. Igualmente. Y Ana Pedrero, yo siempre te presento igual, columnista, periodista y zamorana. ¿Qué tal? Buenas noches, bien. Bueno, Miguel Ángel, he visto hoy en tu Twitter,
que has publicado, o bueno, imagino que, no sé si es tuyo o lo has reproducido. Bueno, es un texto titulado Yo rechazo el toque de queda. En ese documento se defiende, entre otros muchos argumentos, el uso responsable de la libertad que tiene cada persona para decidir su propia movilidad. Yo te pregunto, ¿qué ocurre cuando ese uso responsable se convierte en irresponsable, como estamos viendo en los últimos meses? Bueno, desde luego, el texto no es mío, yo solamente he hecho la traducción, porque originariamente lo encontré en catalán y hice la traducción con ayuda de Google. Y luego hice algunas correcciones. Evidentemente es verdad que a veces la gente no utiliza su libertad de una manera responsable. Esto no significa, sin embargo, que los poderes públicos puedan hacer de todo para obligarnos a cualquier cosa. Esto es la base de la democracia, ¿no? Si por evitar todos los asesinatos nos pusieran a todos cámaras de vigilancia en nuestras casas y por todas las calles, y tuviéramos un chip donde el gobierno supiera en todo momento dónde estamos, probablemente evitaríamos bastantes asesinatos, pero iría fuertemente contra nuestros derechos individuales, en este caso a la privacidad. Por lo tanto, lo que tenemos que preguntarnos no es si hay gente que se porta de manera responsable o irresponsable, lo que tenemos que preguntarnos es, aquellos que se portan de manera irresponsable, ¿cómo ir hacia ellos? Una medida general para todos tipos de circunstancias que dice que a partir de las 10 resulta que el virus sí que contagia y si sales eres el culpable de todo lo que estás pasando, pero si sales antes de las 10 y haces otro tipo de cosas que sabemos que sí que son donde están los focos, ahí no pasa nada, es una medida, para empezar, estúpida. Es estúpida porque además me ha hecho mucha gracia que la ministra, creo que es la de Administraciones, ¿no?, salga diciendo hemos hecho lo que nos han recomendado los expertos y el PP se está poniendo en contra de lo que dicen los expertos y la ciencia. Esto es profundamente estúpido. Es estúpido. Es decir, la ciencia, ¿quiénes son esos científicos que han dicho que en España a partir de mañana o a partir de ayer las cosas tienen que empezar a las 10? No existen, no hay ningún... La ciencia se basa en artículos científicos publicados en revistas. ¿En qué revistas se ha particularizado para el caso de España durante esta pandemia, este día? Es una continua mentira tras otra y todas en la misma dirección, contra nuestras libertades. Coincidís en el planteamiento de Miguel Ángel sobre el toque de queda y bueno, esa nueva forma también de plantearse si esto es eficaz, no es eficaz. Ana. Yo coincido en gran parte y sobre todo planteo dos cosas más. Una, tengo una mesa de negacionistas hoy. No exactamente negacionistas. Luego escucharemos a Maite. Defensores de la libertad. No, entre la propia negacionistas, no, es que esto me hace mucha gracia, perdona, pero es que me hace mucha gracia. Se ha puesto una serie de imágenes de personajes ridículos diciendo cosas ridículas como si hubiera o que obedecer a esos, y no voy a decir nombres, o hubiera que obedecer al gobierno en todo. Esto es una estrategia de manipulación de primero, es muy básica, es muy burda. O sea, no, podéis perfectamente no estar de acuerdo con un gobierno que ha llevado a España a ser el peor país del mundo durante esta pandemia, puedes estar legítimamente en contra de este gobierno y eso no te convierte en alguien que niegue que existe el virus. Sí, no hay que simplificar, eso, ahí tienes razón. De entrada, los propios expertos tampoco se ponen de acuerdo cuando hay más de 17.000 médicos que han suscrito un documento contra mascarillas, confinamientos, o sea, y apuestan por confinamientos selectivos, ¿no? Que a lo mejor la solución sería esa, mucho más test, mucho más aislar a los focos de contagio. Pero fíjate, hay dos cosas. Una, siendo muy retorcida y muy mala, a mí este toque de queda me sugiere que también seamos obreros y mano de obra de lunes a viernes y estemos recluidos en casa los fines de semana. O sea, soy más torticera que tú quizá para ciertas cosas, ¿no? Luego, toque de queda general. Castilla y León, y hablo de Castilla y León porque es nuestra tierra. Vamos a ver, tú no puedes comparar los pueblicos de Zamora, de Salamanca, de Valladolid, muchos no tienen ni bar. Es decir, toque de queda. Yo misma vivo en el casco antiguo de Zamora y en pleno invierno a las 6 de la tarde, como me encuentre alguien, me mareo de la emoción. Es que vivimos en un toque de queda permanente porque ¿dónde están esas reuniones? A la hostelería la están machacando porque esa franja horaria de la cena la están machacando cuando las aglomeraciones yo creo que se producen en otros momentos y a lo largo del día. Y para terminar, un ejemplo que no es leyenda urbana, me ha pasado el otro día. Tú vas a un restaurante, te limpian absolutamente todo. Yo voy a la peluquería, te desinfectan todo. Y resulta que esta semana he ido 3 veces a 3 consultas médicas donde en la sala de espera no limpian nada. Y ahí Maite, lo dejo.
¿Cómo se convence? ¿Sigues esta estela de sí, nuestros compañeros? Tengo difícil. Bueno, primero, en el planteamiento, empezando por Miguel Ángel, cuando hablaba del hipotético escenario de un Estado casi totalitario, donde nos ponen las cámaras de vigilancia y luego hablas de derechos, estados totalitarios y derechos no puede haber. Este está regulado por la Constitución, se planteó ya en el 78, cuando creo que nadie podía plantear estos escenarios. Y luego hay mecanismos también... La restricción de derechos fundamentales, según la Constitución, se hace no en el estado de alarma, sino en el siguiente, bueno, que sería el estado de... Es una limitación, no es una restricción, de principio, es una limitación horaria, que por ejemplo, ¿por qué no se plantea Es este el lenguaje debate? que quiere que utilicemos Sánchez, o sea, No. que no nos han hecho un toque de queda, sino una restricción momentánea. Este planteamiento no se aplicaba con las restricciones espaciales, ¿por qué con las temporales y las espaciales no? Es que ya el anterior estado de alarma fue muy luego, problemático en términos de respeto a los derechos. Estoy hablando de las espaciales, de los cierres perimetrales, no ha habido esta contestación. Sí. Y luego, por mi parte, sí. Quiero decir, estamos en un Estado de Derecho, ¿no? De hecho, como los ciudadanos... los tribunales han echado para atrás muchos de esos cierres perimetrales precisamente porque van contra los derechos. Por eso está garantizado, no estamos en ese estado hipotético totalitario. Hombre, y luego, claro que no. también como Claro ciudadano que no. individual... Si estuviéramos en ese estado ahora entrarían dos señores, me llevarían a un sitio y no me volveríais a ver. Pero estamos caminando hacia él. Vale, pero, porque nunca se empieza en esos sitios... Yo he estado callada, ¿me Miguel, permites? vamos a escuchar a Maite Rodríguez. No, es que quiero decir que en ese no aceptar también puedes recurrir y está establecido a la tutela judicial. Está prevista la tutela judicial individual de tus derechos y además con un carácter prioritario en este y en otros muchos donde tú consideres que se vulnera. Pero es que estamos hablando de una pandemia donde las libertades individuales de cada uno, que hasta ahora mismo sí que han estado vigentes y donde ha habido algunas restricciones, nos han llevado a esta situación. Yo defiendo, o sea, yo quiero libertad de movimiento, quiero libertad de horarios, pero ahora mismo no ha sido efectivo y, por ejemplo, realmente me siento bastante frustrada. Yo creo que he respetado todas las limitaciones impuestas o consejos sanitarios y ahora nos vemos abocados a esto. Pero de eso es un Estado totalitario. No, Maite, perdona un momento. ¿Y tú crees que ha sido efectivo? Y perdona, ¿crees que ha sido efectivo? Porque os recuerdo que hemos estado 4 meses confinados en casa. Es que este país ya ha sufrido mucho, porque es cierto que ahora se están haciendo confinamientos en toda Europa, pero es que España ya ha estado 4 meses confinada sufriendo mucho y al final, ¿qué se ha demostrado? Y los confinamientos, por ejemplo, selectivos que hablabas, no son más restrictivos de las libertades, porque el selectivo de un grupo, si no es nuestro grupo, no nos parece bien, pero si es nuestro grupo... ¿Y hasta qué punto es bueno confinar a la gente sana con la gente enferma? Me gustaría preguntaros... no se está hablando de confinamiento. Miguel Ángel, Ana, vuelvo a decir... Esto ha quedado. No, os voy a llamar negacionistas, permitírmelo. Hoy estamos con las Tú hablabas, Ana, de hay que hacer más test, hay que hacer más pruebas. ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es la solución desde vuestro punto de vista si no es ni el confinamiento, si no es el toque de queda? Maite confía profundamente en que los jueces van a resolverlo todo. ¿De verdad ayudaba a la contención de la pandemia el intento, todavía no negado del todo, por parte del Gobierno de controlar absolutamente el Consejo General del Poder Judicial, que ha puesto absolutamente de los nervios a Bruselas, ha puesto de los nervios a Europa? ¿Esto ayudaba a contener la pandemia? No, esto era una medida en contra de nuestras libertades. Y muchas de las medidas que se están adoptando ahora van en contra de las libertades. Hoy mismo aprobó el Congreso que los mensajes en redes sociales, que el Gobierno, no un juez, que el Gobierno considere que tienen odio, anularlos y cercenar de esa manera nuestra libertad de expresión. No, pero cuando hablas de manipulación, Miguel Ángel, no se puede rebatir con argumentos que no son los que estamos hablando. ¿Cuál es la solución en estos momentos? Estábamos viendo, hoy el propio presidente de la Junta ha hablado de que el 20 de noviembre podrían colapsarse, el 15 de noviembre, perdón, todos los hospitales de Castilla y León. Todas las medidas que se han adoptado en otros países, y aquí no se han adoptado, y que se han probado efectivas en otros países. Llevamos sobre este tema hablando 6 meses y parece que ahora yo tengo que inventar de la nada que los test de PCRs son útiles, que el control en aeropuertos, que no se ha hecho aquí, es útil, que hacer un rastreo eficaz, no de la manera absolutamente paleolítica en que se ha hecho en toda España y Castilla y León también, es muy útil. Todas estas son medidas que las sabemos de sobra y las sabemos todos. Y no hay que llamar negacionistas a los que recordamos que eso es lo efectivo. También hubiera sido efectivo, por cierto, que el presidente del Gobierno no saliera en junio diciendo hemos derrotado al virus, salid por ahí, haced de todo, ya no pasa nada. Eso también hubiera sido efectivo. Hay multitud de cosas efectivas de un Gobierno que, sin embargo, mientras que ocurre esta pandemia, está haciendo otras cosas. Y quiero hablar de esas cosas precisamente porque no estamos en un estado totalitario. Quiero hablar de ellas, creo que es lo que hay que hablar de ellas, porque mientras que nos podemos hablar si más PCRs o menos PCRs, que se sabe que en todos los países donde se han hecho bien se ha
ha contenido la pandemia, están pasando cosas muy graves en este país. Pero hablabais antes de ciencia. ¿Cómo sabes que aquí, por ejemplo, en Castilla y León, qué argumentos científicos o qué documentos de que ese rastreo ha sido tan nefasto o paleolítico? Quiero decir, es que no podemos criticar que unos no utilizan la ciencia y nosotros hacer argumentos facilones. Hay una correlación estupenda, que es ver cómo se ha hecho en otros países en relación a cada caso. Porque estás hablando ahora mismo, esta situación en Europa está bastante preocupante. Dime un país y un caso concreto. Bueno, ahora mismo. Vamos a acotar. En todo el mundo está preocupante, pero en ningún sitio tan preocupante como España. ¿Y por qué da la casualidad que en pero España vamos a hablar de un país y un caso concreto, por favor? Escuchadme, perdón, tenemos a una invitada que Alemania. Miguel Ángel, perdona, nos está esperando una invitada que también vamos a hablar con ella seguramente del estado de alarma, de los confinamientos y la situación política actual. Ella es la que hasta el mes de agosto fue la portavoz del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados, Cayetana Álvarez de Toledo, que nos escucha desde Madrid. Buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues aquí con un acalorado debate con cuenta del estado de alarma y del toque de queda. Bueno, yo no sé si coincide usted con Pablo Casado en que el estado de alarma tiene que extenderse como máximo 8 semanas y a la vez aplicar un plan B, como se decía hoy, un plan B jurídico alternativo, ¿o cree que de ninguna manera hay que apoyar al gobierno en este sentido? A ver, yo creo que este caso que nos ocupa lo tiene todo, ¿no? Tuvo el triunfalismo letal del señor Sánchez anunciando ya la derrota del virus el día 5 de julio, luego vino la desidia estival cuando se fue de vacaciones y ya, en fin, dijo que las comunidades autónomas se ocupasen, que él se iba de vacaciones. Luego tiene la tentación despótica de prolongar estos 6 meses, que probablemente sea inconstitucional, y desde luego yo apoyo que haya controles parlamentarios cada 15 días, como debe ser prescriptivo, ese es el rendimiento de cuentas. Luego tiene el desprecio a las consecuencias económicas, que no hay una, digamos, disyuntiva, como se suele decir, ¿no? La salud y la economía. La economía también es salud de muchísimas personas, eso es vida también. Y tiene consecuencias dramáticas y las está teniendo ya para millones de españoles. Y por último tiene la clásica querencia por la desigualdad del señor Sánchez, porque como decían ustedes al principio, esto es una maraña absoluta, es decir, cada territorio, cada comunidad autónoma está tomando decisiones por sí mismas, esto está creando una confusión y un caos y una discriminación variable en función de los territorios y una restricción de libertades variable en función de territorios, con lo cual realmente me parece una operación desastrosa de todo punto de vista, ¿no? En cuanto al toque de queda, que el señor Sánchez quiere que no quiere que lo llamemos como tal, porque en la clásica neolengua orwelliana quiere que lo llamemos, no sé, restricción de la movilidad nocturna, ¿no? Pues yo insisto, no me voy a meter en un estricto debate jurídico, pero como dije cuando era portavoz en la época cuando la primera ola de esta misma pandemia, el Congreso no se tiene que cerrar nunca, tiene que haber control parlamentario de decisiones tan importantes como esta. No vale con que venga el señor Illa cada 15 días a hablar delante en una comisión o en el Pleno, tiene que venir el propio presidente del Gobierno y el Congreso de los Diputados, que es el representante de la soberanía nacional y quien tiene una capacidad de control y de ejercicio de poner el gobierno delante del espejo de sus actuaciones y sus decisiones, tiene que estar plenamente operativo y ejercer esa labor de control. Vamos a irnos a la semana pasada, en el debate sobre la moción de censura de Vox a Pedro Sánchez. Finalmente acató la directriz del Partido Popular y votó en contra, aunque es verdad que usted apostaba por la abstención. Pero yo no sé si lo hizo de forma muy firme, porque inmediatamente aclaró que las duras críticas de Pablo Casado a Abascal suponían, y lo digo textualmente, creo que dijo algo así como la voladura de los puentes del PP con los votantes de Vox. ¿Qué riesgos puede tener esta ruptura para su partido? A ver, no, yo dije varias cosas. Yo dije que yo era partidaria de la abstención, lo era antes, durante y después, y lo dije en la reunión de grupo parlamentario que hubo posteriormente, cuando se acabó el debate, ¿no? Nos reunimos los diputados con el presidente del partido. Yo era partidaria de una abstención por un motivo muy sencillo. Yo creía que nuestros votos no podían de ninguna manera avalar la continuidad de Pedro Sánchez en el gobierno y que una abstención recogía de la manera, en mi opinión, más eficaz posible nuestra voluntad de reagrupación y reconstrucción de un gran
gran espacio de centro-derecha, ¿no? A partir de ahí, yo acaté la decisión porque las decisiones colectivas democráticas, pues en este caso los partidos políticos tienen en sus estatutos, el nuestro, la capacidad para orientar y decidir qué es lo que se va a votar en determinados casos, salvo en lo que se llama voto de conciencia para asuntos morales o religiosos. Pero yo mantengo viva, digamos, mi libertad como parlamentario y mi derecho como parlamentario de discrepar públicamente y lealmente con las decisiones que se toman. Y en ese derecho que tiene todo parlamentario a discrepar, yo dije lo que me parecía a mí, lo que me inquietaba o lo que me inquieta, ¿no? En estos momentos había dos opciones, creo, para España, ¿no?, para salir del enorme agujero institucional, económico y social en el que estamos. Uno es un gobierno de concentración constitucionalista, que yo lo he defendido mucho, que era la idea de que PSOE, Ciudadanos y Partido Popular se pusieran de acuerdo en un gobierno de concentración constitucionalista. Para eso el PSOE tenía evidentemente que romper con Podemos, con los separatistas y con los golpistas y con toda la gente que quiere destruir el sistema constitucional, ¿no? Esa variable, esa opción no se dio. Y entonces la otra es la de la reconstrucción de una gran alternativa con todo el espacio alternativo a esa alianza de izquierdas y nacionalistas. Para eso, evidentemente, hace falta que el Partido Popular vaya tejiendo y fortaleciendo los lazos de afectivos y de complicidades con muchas personas que se fueron a Vox y otras que se han ido a Ciudadanos. Y mi preocupación, después del debate del otro día, por el tono del debate, era que aquí podían pasar dos cosas. O bien la voladura de Vox, que era probablemente y es probablemente el objetivo del Partido Popular, o la voladura de los puentes entre el PP y los votantes de Vox, ¿no? Yo no he dicho que eso haya sucedido, eso es el tiempo lo va a dar. Sí, le preguntaba que si la fragmentación y desunión de la derecha en estos momentos es más visible que nunca. Bueno, después del debate es verdad que había una confrontación muy fuerte y en términos muy personales, y las confrontaciones en términos muy agrios y personales dejan heridas, y ahora se trata de intentar coser, suturar, reconstruir y volver a tender puentes, ¿no? Por la base, por la cúpula, por los cuadros medios, por muchos sitios, porque vamos a tener que entendernos. Es fundamental, el objetivo esencial en España para parar este proceso absolutamente delirante y destructivo para nuestro orden constitucional y de convivencia y ya incluso económico y social, son los 176 escaños que forman una alternativa. ¿Cómo conseguimos 176 escaños? Ese es el gran asunto, ¿no? Y sobre eso tenemos que trabajar con Sí, le preguntaba, ¿ha recuperado el Pablo Casado ese centro derecha, no sé si en un solo día o después de esa sesión parlamentaria, y Vox está más apartado y más solo que nunca? Vamos a ver, esta idea de los viajes del PP al centro, a la izquierda, a la derecha, es que yo no comparto. Yo no creo ni que el PP haya dejado de estar, ni esté más ni menos, ¿no? Estas son percepciones también muy subjetivas. Hay un gran espacio por reconstruir que yo llamo el espacio de la razón española. Para mí el eje izquierda-derecha que ha definido nuestras vidas y buena parte del siglo XX ya no rige. Para mí lo que rige es, por un lado, quienes defienden la democracia liberal y quienes defienden el populismo y el nacionalismo y las fórmulas radicales que acaban con los sistemas democráticos. Y todos los que defendemos un orden de racionalidad, un orden de convivencia democrática, la continuidad de esa obra extraordinaria de reconciliación que fue la España del año 78, tenemos que trabajar juntos. ¿Que somos distintos en ese espacio? Por supuesto. Ahí hay gente que uno tradicionalmente llamaría muy conservadores, hay gente muy liberal, hay socialdemócratas, hay ácratas, hay gente que nunca se ha vinculado a la política y que desprecia la política, pero considera que ese sistema de convivencia es el mejor que nos hemos dado los españoles y que merece la pena trabajar y protegerlo y preservarlo, ¿no? Y eso es lo que tenemos que hacer, que todo ese espacio de gente muy diferente intente reagruparse, no digo en unas siglas, porque eso va a ser muy complicado, probablemente en fórmulas distintas de colaboración, pero que trabajemos juntos. Y todo lo que sea, digamos, volar puentes o agredirnos unos a otros o enfrentarnos, creo que va en la mala dirección. Tenemos que trabajar para suturar y para construir. Tras su abrupta salida de la portavocía del PP en el Congreso, ¿cómo es su relación con Pablo Casado en estos momentos? ¿Hablan habitualmente?
No, habitualmente no, pero es el presidente del partido, él tiene, en fin, toda la autoridad para ir marcando la línea del partido, y yo como diputada raza y como parlamentaria, insisto, tengo algo muy importante que debemos tener todos los parlamentarios, que es nuestra voz. Es decir, yo lo decía el otro día en una frase que sintetiza un poco mi opinión, ¿no? La autoridad de un partido sobre el voto que la tiene no significa que tenga un monopolio sobre la voz. Los diputados no somos miembros de una secta. Un grupo parlamentario, un partido político en general, hablemos más allá del grupo parlamentario, no es un ejército de clones sin conciencia, ¿no? Cada cargo público, y lo sabrán cualquier persona que me conozca, tanto periodista o que conozca políticos o periodistas que hablan con políticos, sabe que cada persona y cada político tiene su percepción de las cosas, no todos están cortados con la misma tijera, no todos opinan lo mismo, no todos siguen, digamos, exactamente, idénticamente la consigna, ¿no? Somos, insisto, no somos miembros de una secta. En ese sentido, habla de la voz propia. Algunos de sus compañeros dicen que usted es una youtuber. ¿Su canal en YouTube es una forma de tener voz una vez que el Partido Popular, bueno, le ha limitado su presencia en el hemiciclo y no le ha dado ninguna de las comisiones que pidió en su día? Mira, lo del youtuber, un día me lo preguntaron el primer día en una entrevista, en este caso en Cataluña, en la cadena SER, y yo contesté y repito lo mismo hoy, ¿no? No por usar teléfonos nos llaman telefonistas, ¿no? El canal de YouTube es uno de los muchos mecanismos con que contamos las personas que vivimos en el mundo contemporáneo para comunicarnos con otros seres humanos. Y para la política es muy útil, ¿no? Quienes tenemos opiniones, nos preocupa el mundo en el que vivimos, nos preocupa el futuro de nuestro país, queremos expresar esa preocupación y a su vez recibir las aportaciones de otras personas. Pues YouTube es un canal más precisamente para hacer eso, como hay tantos otros. Twitter es uno que se usa, hay muchos, ¿no? Y a partir de ahí, sí, es un canal muy eficaz para poder exactamente comunicarse, y la comunicación es un paso imprescindible para la convivencia. Bueno, pues ahora me gustaría que le formularan algunas preguntas nuestros tertulianos que están hoy aquí con nosotros. Comenzamos con Ana Pedrero, por ejemplo. Bueno, buenas noches. Mi pregunta no va a tener que ver nada con Casado ni con el voto. Se va a dejar un poquito, más que nada porque creo que está muy comentado, ¿no? Ya en prensa. Yo coincido mucho con usted cuando se habla de cuestiones de feminismo y de mujeres, que no va por cuestiones de cupo, sino de valía. Y a lo mejor es un poco hipotética, pero usted, no sé, a mí me da la impresión de que el panorama español se ha metido como en un exceso de testosterona, de yo la tengo más larga, si me van a perdonar. ¿Usted cree que si el panorama político hubiese estado dominado por Susana Díaz, por Soraya y por Inés Arrimada, hubiésemos llegado a este mismo panorama de desencuentros a la hora del gobierno? Pues insisto que yo no soy capaz de juzgar a las personas, no creo que el sexo de las personas condicione sus conductas. Es decir, no por ser mujer me parece que necesariamente se va a ser mejor gobernante o más pacífica en las formas, ¿no? Por ejemplo, si vamos a lo muy concreto, entre Soraya Sáenz de Santamaría y Pablo Casado, yo opté claramente por Pablo Casado. Yo en esa época era periodista, no era digamos, militante votante del partido, pero esa era mi opción ideológica y política, ¿no? Inés Arrimadas me parece una política magnífica, estupenda. En su día, cuando estuve en Cataluña, fui de número 1 por la lista del Partido Popular, y recuerdo que le ofrecí a ella encabezarla en aras de eso que llamábamos en su época España Suma, ¿no? Con lo cual, realmente juzgo a las personas por ningún criterio que no sea estrictamente el de su capacidad, valía y de sus hechos y sus conductas. Y de hecho creo que uno de los grandes problemas contemporáneos, y Miguel Ángel Quintana Paz ha estudiado y hemos debatido mucho sobre eso, es precisamente la obsesión identitaria. El hecho de juzgar a las personas en función de atributos arbitrarios como pueden ser el color de la piel, el sexo, la orientación sexual, otras cuestiones que no tienen que ver con la conducta o con los hechos. Pues Miguel Ángel Quintana Paz,
también le va a preguntar. Hola, Cayetana. Me advierto ya a los telespectadores que me gustaría hablar de usted a Cayetana. Hemos organizado aquí en Valladolid durante ya 4 ediciones, nada más y nada menos, en verano. Bueno, os podéis tutear, hay una buena relación. Un curso, efectivamente, hemos organizado un curso que esperamos, este año se ha interrumpido por la pandemia, esperamos en el próximo retomar, en el cual Cayetana es codirectora junto conmigo y junto con Arcadia Espada. Un curso dedicado a estos asuntos, ¿no? A los asuntos de las libertades profundas, de aquello que da vida a nuestras democracias. Cayetana, yo creo que precisamente una de las bazas que tú juegas en la política española es esa, la de poder aportar ideas, la de elevar el nivel de la discusión y llenar nuestros debates de ideas. Pero a mí me preocupa que precisamente el que sería el candidato a la presidencia de tu partido, el que potencialmente podría unir esa mayoría de 176 diputados de la que tú hablabas, es un hombre que gracias precisamente a ti sabemos que en este verano manifestó que a él no le importa la batalla de las ideas. Manifestó que él no quiere que el Partido Popular lidere un proyecto para España con unas ideas determinadas, sino que dijo que lo contrario, que es el Partido Popular tiene que ir un poco a donde vaya la sociedad, y si la sociedad va para allá, pues iremos para allá, si va para el otro lado, para allá, que eso es la definición de un partido vacío de ideas. Por lo tanto, ¿hasta qué punto crees que podemos confiar los ciudadanos en alguien como Pablo Casado con esas características? La pregunta es muy interesante. ¿Con qué características? Sí, sí, puede ser breve. Con alguien que rechaza. Si a veces se oye alguien que rechaza la batalla de las ideas. No, alguien... He escuchado perfectamente. Vamos a escuchar a Cayetana. Perdóname, no, es que de pronto hay como un pequeño eco y además se solapaban las intervenciones. No, la batalla de las ideas, yo he dicho, hay que darla y el Partido Popular la tiene que dar. Y creo que una de las maneras precisamente de reagrupar un enorme espacio racional es con la batalla de las ideas. Esta que estamos hablando de la batalla identitaria, por ejemplo, no solamente permite a muchas personas que se fueron a Vox quizás por estos asuntos volver al Partido Popular, sino precisamente mucha gente en la izquierda, eso que yo llamo, ¿no?, los progresistas ilustrados, los antiidentitarios, los Félix Ovejero de la vida, por entendernos, que es la verdadera izquierda, la izquierda que cree en la igualdad y no en la identidad, ¿no?, que no derrapó por la pendiente identitaria que empezó en los años 60 y que ha desembocado en los delirios contemporáneos, ¿no? Con lo cual la batalla de las ideas es esencial y yo creo que el Partido Popular la va a tener que dar para poder reagrupar ese espacio y además a veces crees que depende solamente de ti darla o no darla, ¿no? Y es que a veces te obligan a tener que darla y eso va a pasar, ¿no? Al margen de la pandemia, al margen de los dramas que vamos a tener que resolver de índole social y económica, va a haber mucha batalla cultural que dar. Entre otras cosas, y intentaré ser breve porque sé que tenemos poco tiempo, yo lo he explicado con la metáfora del plano inclinado, ¿no? España es un tablero inclinado y normalmente la izquierda y los nacionalismos están arriba del tablero y los liberales y conservadores están debajo del tablero. Estos de arriba siempre han gozado de una superioridad moral, ¿no?, probablemente vinculada con la historia española, ¿no?, la idea del antifranquismo como fuente de absoluta legitimidad moral. Y los liberales y los conservadores siempre han estado debajo del tablero, entonces pueden a veces conseguir ganar las elecciones, pero esas victorias son muchas veces pírricas porque el tablero mediático y cultural sigue estando así. Y por eso parte de la batalla que va a tener que dar Pablo Casado y el Partido Popular, le guste o no, es intentar nivelar ese tablero para que juguemos en igualdad de condiciones. Y eso es plantar cara muchas veces a la izquierda del nacionalismo en su terreno, decir ustedes no tienen la superioridad moral, ustedes no tienen la supremacía de la razón, ni de los sentimientos. Sí, Maite. buenas noches y prometo ser muy breve y creo que la respuesta será breve. Dada esta voz propia que mantiene esta batalla, que mantiene por tener también una batalla de ideas dentro del partido, no sé cuánto tiempo va a poder estar Cayetana Álvarez de Toledo dentro del PP. Pero eso es un pronóstico, un augurio o un si usted va a poder deseo, aguantar, ¿o qué es? No, es una pregunta, sin más. No sé, mire, una vez en una... Voy a ser muy breve.
Es muy difícil la respuesta, es decir, el tiempo va diciendo y dictando cómo pasan las cosas, pero le diré una cosa que le puede servir, ¿no? En una de estas tremendas juntas de portavoces en el Congreso, cuando se cerró el Parlamento, yo insistía y daba una batalla cada martes en la Junta de Portavoces para que se abriera el Congreso, y los demás grupos parlamentarios no estaban interesados. Vox sí en abrirlo, pero el resto realmente no, más bien estaban encantados con que estuviera cerrado. Y dijo, en una de estas juntas de portavoces, dijo Gabriel Rufián, ante mi enésima insistencia de que había que abrir el Congreso de Diputados, dijo: Álvarez de Toledo es inasequible al desaliento. Y yo me quedé con esa frase y lo considero uno de los mayores elogios que me han hecho, ¿no? Soy inasequible al desaliento. Pues Cayetana Álvarez de Toledo, gracias por atender a Castilla y León Televisión, y bueno, si en breve puede venir por aquí, nos podemos mover entre comunidades, aquí la esperamos en este plato, en Cuestión de Prioridades. Gracias. Se lo agradezco muchísimo y un abrazo a todos. Bueno, vamos a darle ahora unos consejos publicitarios y después seguimos con la tertulia y conectaremos en directo con Salamanca a ver cómo está resultando esta tercera noche de toque de queda. Hasta ahora. Estamos en directo en Cuestión de Prioridades, son las 10:11 de la noche y vamos a seguir hablando de la pandemia y si hay un lugar bullicioso en nuestra comunidad donde el toque de queda ha convertido de repente el ruido en silencio, esa es la Plaza Mayor de Salamanca. Hasta allí nos vamos. Paco Gómez, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas. Hola Paco, ¿cómo va la noche? Ya no se ve ni un alma ahí detrás de ti en esa espectacular plaza, estás casi solo. Casi, sí. Le ha costado, la verdad, José Luis, quedarse sola a la Plaza Mayor. De hecho, todavía no nos hemos quedado solos por completo. Lógicamente, son los trabajadores de los establecimientos hosteleros que empiezan poco a poco a abandonar sus trabajos. También algún estudiante rezagado, repartidores. Bueno, siempre es difícil que la Plaza Mayor se quede vacía, pero desde luego nada tiene que ver esta imagen con lo que un día cualquiera se puede recoger, ¿no? En un momento habitual en la vida de la ciudad. Su auténtico corazón, siempre bullicioso, siempre lleno de gente, y a las 10 de la noche, en uno de los momentos, aunque haga una temperatura baja como ahora, pues también con muchas personas. En todo caso, en general se está cumpliendo con lo que marca ese toque de queda, esa situación del estado de alarma, aunque hay que recordar que Salamanca sigue caracterizándose por algún que otro incumplimiento. Según la información que nos ha facilitado la delegación del Gobierno, una cuarta parte exactamente de las sanciones de la pasada semana por incumplimiento relativo al ocio nocturno se produjeron aquí en Salamanca, 55 sanciones exactamente, la mayoría por exceder el número de 6 personas para las reuniones como máximo. También hubo 6 sanciones por consumir alcohol en la vía pública y otras 5 sanciones por consumir drogas. Pues Paco, a ver si evoluciona a menos ese tipo de sanciones a partir de estos días y gracias por atendernos a estas horas de la noche. Un placer. Bueno, pues de un compañero salmantino a una compañera que tiene raíces salmantinas también. Finalmente, después de muchas peticiones por parte de todos los medios de comunicación de la comunidad, el Gobierno regional nos ha permitido entrar en los hospitales para trasladar qué está ocurriendo en las UCIs y en las plantas COVID. Una forma, sin duda alguna, de concienciar a la gente del dolor y de la gravedad de este virus. Nuestras compañeras Teresa Gavilán y Carmen Merino han sido las encargadas de grabar esas imágenes, las primeras que vemos en Castilla y León en nuestros informativos. Se trata de la UCI del Hospital Río Ortega de Valladolid y la planta COVID del clínico de esta ciudad. Vamos a charlar ahora con la responsable de los temas sanitarios de los informativos de Castilla y León Televisión, de esta casa, la periodista Teresa Gavilán. Buenas noches. Buenas noches, José Luis. Bueno, imagino que ha sido toda una experiencia, también sentimientos, me imagino que entrecruzados, ¿no? Por un lado, por la posibilidad de poder entrar en ambos hospitales, de ser los ojos y la voz de lo que allí ocurría, y también me imagino que con cierta angustia, bueno, pues por lo que te has encontrado allí, ¿no? Bueno, veíamos la necesidad de mostrar a la sociedad
lo que estaba sucediendo en los hospitales. Desde el inicio de la pandemia no ha sido posible y bueno, en esta ocasión hemos podido entrar en esos dos sitios, en la UCI del Hospital Río Ortega de Valladolid y en una planta COVID del Clínico. La verdad que con mucha responsabilidad, porque sabes que vas a grabar a un lugar donde el trabajo ahora les tiene desbordados, porque sabes que hay enfermos muy graves en situación muy crítica y que tenemos que ser muy respetuosos con lo que grabemos y con lo que enseñemos, pero yo creo que era una información que teníamos que dar y sobre todo una imagen que va a quedar en la memoria de todos, como muchas otras, como esas calles vacías, como las aulas vacías, los comercios cerrados, ¿no? Era necesario ver que el sistema sanitario se está colapsando. Estamos viendo esas imágenes en estos momentos, son imágenes, bueno, pues como decía mi compañera, muy cuidadas, con un sentido ético y deontológico que, bueno, nos caracteriza además a esta casa y, como bien dice ella, bueno, pues es necesario en estos momentos que se vean estas imágenes para ver el dolor. El pasado viernes, Teresa, hiciste un directo en el que, bueno, se te quebró un poco la voz, te emocionaste, nos emocionaste a todos y a mucha gente que ha visto esas imágenes. Decías que durante meses, bueno, pues tú misma habías estado contabilizando el número de fallecidos, el número de contagiados, pero una vez que entraste tanto en la UCI como en la planta COVID del Clínico, bueno, pues uno se da cuenta aún más de que detrás de esos números hay personas, hay historias, hay sufrimiento. Claro, yo creo que al final le pusimos cara a la cantidad de pacientes que están ingresados en las UCIs, ¿no? Ya son más de 170 a día de hoy, a los pacientes que están ingresados, pero sobre todo nos dimos cuenta de la soledad que rodea esta enfermedad en ese momento, ¿no? Pudimos presenciar cómo una familia llegaba al hospital porque iba a despedirse de un ser querido que probablemente iba a fallecer en las siguientes horas, ¿no? Y hemos visto cómo en las plantas COVID de los hospitales solamente hablan con sus familiares, las visitas están prohibidas a través de videollamada, ¿no? Y gracias que hay enfermeras y auxiliares disponibles para hacer esta labor. Pusimos cara a la enfermedad, al drama y a la tragedia y eso obviamente nos impacta a todos, también a los periodistas que, bueno, en este momento de los directos solemos ser, ¿no?, como muy serios, al final de lo que te encargas es de dar información. En ese momento hablábamos un poco de lo que habíamos sentido en esa visita y se quiebra la voz, pero yo creo que se quiebra aún más la de los profesionales sanitarios. Es curioso porque decías que una de las cosas que más te ha sorprendido, que mucha gente, bueno, a lo mejor no se lo ha planteado siquiera, es la colocación, lo difícil que es colocarse los EPIs y quitárselos. Lo tienen que poner y quitar hasta 20 veces al día, muchos facultativos, ¿no? Bueno, es muy difícil trabajar así. Es difícil, pero es sobre todo angustioso. Yo recuerdo muchas veces cuando nos hemos podido quejar de la mascarilla, ¿no?, de lo que molesta la mascarilla y que agobio con la mascarilla. No, agobia y molesta un equipo de protección individual que nos tuvimos que colocar, porque son muchas capas, porque tienes que ponértelo de forma muy estricta, porque si no está bien puesto puedes contagiarte y no es complicado ponerlo, mucho más todavía quitarlo, ¿no? Ellos ya lo tienen establecido dentro de sus rutinas, lo hacen con mucha naturalidad, con mucho cuidado también, pero bueno, ya lo han asumido. Y más que ponerlo o quitarlo, que bueno, al final es complicado, pero yo creo que terminan aprendiéndolo, es trabajar con ese equipo puesto. O sea, es algo totalmente agobiante, calor, muchas capas, poca movilidad, ¿no? Yo creo que se ha hablado mucho de eso, de los EPIs, esos EPIs que al principio no estaban, que ahora ya están, pero trabajar en esas condiciones es muy duro para ellos físicamente y luego emocionalmente. Los trabajadores de la sanidad, los que no han conseguido ponerse una coraza, que también son muchos, ¿no?, porque al final ellos viven con el dolor y con la dureza de la enfermedad siempre, sufren mucho. Está claro. Pues compañera, muchas enhorabuenas por tu profesionalidad y también por tu humanidad en este tipo de reportajes. No es fácil a veces conseguirlo. El resultado del trabajo en equipo, quería decir. Gracias. Se nos acaba el tiempo, compañeros. Maite, Miguel Ángel, Ana Pedrero, en breve volveré a contar con vosotros. Y a ustedes, nada, ahora mismo seguramente la portada del Mesetarian Review, del toque de queda, no va a impedir que tenga ya lista su portada, siguen trabajando y nos vamos a ir a esa peculiar redacción a ver con qué nos sorprende su edición de mañana. Buenas noches, José Luis. ¿Quedas colorado gris? ¿A las 3? Serán las 2. La edición de mañana de Mesetarian Review lleva en portada una noticia inquietante. Sospechamos que este año, en el que todo sale mal, no debimos cambiar la hora. ¿Y si hemos roto el tiempo? ¿A las 3? Serán las 2. Esto ya lo he bebido antes. ¿Y si hemos roto el tiempo?
Yo creo que es la segunda vez que ceno. O la cuarta. En Messetarian Review, nuestro horizonte eres tú. A las 3 serán las 2. O la 1. Nos acaba de adaptar nuestra corresponsal Karen Verdejovic al este nuevo horario. El nuestro es el de las 10:20 y a estas horas, como saben, ya terminamos. Les esperamos mañana a las 9:30 aquí en Cuestión de Prioridades. Hasta mañana.